Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 26 de junio, en la duodécima semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos a San José María, escribá de Balaguer, presbítero. Bueno, este es un santo moderno, ¿no?, del siglo XX, el famoso fundador del Opus Dei, que quiere decir la obra de Dios. Y como dice el texto, abriendo en la iglesia un nuevo camino para que toda persona, ¿no?, especialmente laicos, puedan llegar a la plenitud de la santidad, sean santos. Muy bien, canonizado en el año 2002, o sea, en el siglo XXI, por San Juan Pablo II. Muy bien, vamos entonces a la primera lectura y continuamos con el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos del 1 al 12. Bueno, ya habíamos visto en la anterior lectura eh, sobre la conquista, ocupación de Jerusalén, ¿no?, y la deportación de los judíos y la destrucción del templo. Ahora vamos a ver cómo se hizo, ¿no?, ya específicamente. Entonces, este texto trata precisamente sobre los más aspectos particulares en el tiempo, en el espacio, ¿no? Muy bien, nos dice entonces el segundo libro de los Reyes. El año noveno del reinado de Sedequías, también se le puede leer aquí, ¿no? Sedecías, el mes décimo, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Bueno, el año noveno, ¿no? Este es importante como el tiempo del reinado de Sedecías. Y continúa, acampó contra ella y la cercaron con una tapia, ¿no?, a Jerusalén. O sea, estaba sitiada y todos sus habitantes, obviamente, ¿no? Recordemos que las murallas y las puertas precisamente eran la defensa, ¿no?, con torres altas, eh, y podían defenderse de allí. Pero lo importante, veamos enseguida, ¿no?, el tiempo. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. O sea, la ocupación fue el año noveno, ¿no? Y aquí dice el año 11 estuvo sitiada, o sea que hubo 2 años de sitio, la ciudad sitiada. No podía salir gente, ¿no? Entonces imagínense o imaginémonos cuál sería la situación, ¿no?, de hambruna, desesperación de la gente que estaba eh, sitiada. Y continúa, el mes cuarto, el día noveno del mes, cuando arreció el hambre dentro de la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, abrieron una brecha en la ciudad. Todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban apostados alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino de la Araba.
Bueno, salieron, huyeron, ¿no? Y huyeron prácticamente a escondidas, ¿no? ¿Quién es el ejército? Es una cosa humillante, ¿no? Lo mismo que el rey, era el primero que se ponía a salvo. Las tropas caldeas persiguieron al rey dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó abandonándolo. El ejército, los soldados del rey, se decía rey de eh, Jerusalén de los judíos, lo abandonaron. Capturaron al rey Sedecías y lo subieron a Riblá, donde estaba el rey de Babilonia. Riblá era otra ciudad, no más pequeña, al norte, que lo sometió a juicio. O sea, juzgaron al rey Sedecías. Sus hijos fueron degollados a su vista y a Sedecías le sacó los ojos. Luego lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. Vemos entonces aquí el final prácticamente de este rey, ¿no? Que fue un rey malo, ¿no? Que no confió en Dios. Y por eso les pasó lo que les pasó a manos de un rey extranjero que los esclavizó, ¿no? A los judíos y los deportó, como dice aquí el texto, a Babilonia. Muy bien, y continúa. En el mes quinto, el séptimo del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabur, Naburzarán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Bueno, entonces aquí quiere decir que mucho después, ¿no? De haber deportado, porque esto no sucedió en un momento. Recordemos, no hay transporte, todo se hace a pie o en caballo. Y aquí, en el año 19, o sea que pasaron 7 años, ¿no? Para que el jefe de la guardia del rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuyo nombre es Nabuzardán, viniera a Jerusalén. Y lo que hizo, ¿no? E incendió el templo del Señor y el palacio real y la totalidad de las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que estaban con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén, las famosas murallas, ¿no? Sí, de lo cual ahora en este momento solamente hay una, una partecita. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de la gente los deportó Nabuzardán, jefe de la guardia. O sea, los que faltaban, ¿no? Los deportó. El jefe de la guardia dejó algunos de los pobres del país para viñadores y labradores. Bueno, dejó gente, ¿no? Los pobres, los agricultores, los pastores, para que labraran la tierra y produjeran, ¿no? Porque de hecho iba a cobrar el impuesto, ya sea en producto o en metal. Bueno, este es entonces el eh, evento importante de la destrucción del primer templo de Jerusalén. Muy bien, pasamos al Salmo, tenemos el Salmo 136, cuyo responso es, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Bueno, este salmo es famoso, es importante también precisamente porque va a hablar, ¿no? De las miserias, de la destrucción
del templo, de la deportación eh, de los judíos a una tierra extraña, ¿no? Y ya no tienen posibilidad de estar en el templo realizando los sacrificios, ¿no? Ni la liturgia judía. Todo eso se suspendió, ¿no? Durante 70 años que van a estar los judíos en cautiverio, deportados en otra tierra extraña, sirviendo a otros dioses, no como ellos habían prácticamente decidido con sus idolatrías. Bueno, nos dice entonces el salmista, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Sión, que era el monte Sión, donde estaba construida Jerusalén y el templo, ¿no? En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Aquí se refiere a, cuando dice los canales, se refiere al río Éufrates, ¿no? Entonces se sentaban, dice, junto a los canales del río Éufrates, donde estaba sentada la ciudad de Babilonia. Y continúa, allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores, a divertirlos. Cántennos un cantar de Sión. Bueno, algo que era vergonzoso, ¿no? Lo que los eh, que los habían deportado les pedían a los judíos, ¿no? Que estaban sirviendo en otra ciudad que les canten, ¿no? Para divertirlos. Un cantar de Sión. Y obviamente estos cantares de Sión eran cánticos litúrgicos, ¿no? Que se realizaban en el templo. Y entonces era algo eh, como desecrar, ¿no? El cantar. Y ellos pedían para que los diviertan, ¿no? Para pasar un buen rato. Los captores de los judíos pidiéndoles que los diviertan cantándoles un cantar de Sion. Y lo expresan, ¿no? Los judíos. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Bueno, muy probablemente los judíos cantaban entre ellos en los grupos, ¿no? Para recordar todo lo que tenían en Jerusalén, especialmente en el templo, ¿no? La liturgia judía, el culto a Dios que se realizaba en el templo. Muy bien, pasamos entonces al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo octavo, versículos del 1 al 4. Bueno, este pasaje es bastante denso y profundo, ¿no? A pesar de que es corto, solo cuatro versículos, pero trataremos de hacerlo muy superficialmente, ¿no? Recordemos que el Señor ha estado hablando en el monte con sus discípulos, o sea, con los 12 apóstoles, todas las enseñanzas que les ha dicho en el capítulo séptimo, sobre todo, ¿no? Bueno, desde el capítulo quinto, en realidad, ¿no? Con las bienaventuranzas. Ahora dice, Jesús baja del monte. Entonces, cuando Jesús baja del monte, dice, lo siguió mucha gente. En el monte con sus discípulos, o sea, sus apóstoles. Y cuando baja del monte, se acerca a la gente. Bueno, es una, es una figura
que rememora el monte Sinaí, donde se entregó la ley. Ya nos habíamos referido a que las bienaventuranzas son como la entrega de la nueva ley, ¿no? Muy similar a lo que sucedió en el monte Sinaí. Y es Cristo quien lo hace, ¿no? Él entrega la ley como forma de las bienaventuranzas, que es prácticamente la nueva ley, la ley del amor, ¿no? En esto se le acercó un leproso. Entonces baja del monte y que encuentra, se le acerca un leproso, un enfermo. San Lucas dirá en su evangelio, un hombre lleno de lepra, ¿no? Lleno de lepra. Se arrodilló y le dijo, aquí nos detenemos un momento, porque este leproso se acerca, no era permitido a los leprosos, a los que sufrían de lepra acercarse, ellos tenían que estar separados de la comunidad por peligro de contagio, además porque eran considerados pecadores, o sea, la lepra la consideraban una consecuencia del pecado, ¿no? De pecados graves, terribles. Entonces, aquí este leproso se le acerca, se arrodilló. Arrodillarse aquí en el texto griego es prosecuneo, ¿no? Que es prostrarse en acto de adoración. O sea, es muy importante tenerlo en cuenta esto, ¿no? Se prostró rostro en tierra, que era la forma de adoración ante el Señor Jesús, ¿no? Y esto ya nos da una inferencia de la carga de fe que traía este leproso, ¿no? Y le dijo, importante también lo que va a manifestar. Señor, si quieres, puedes limpiarme. También nos detendremos aquí en esta declaración que hace el leproso que se ha prostrado rostro en tierra en adoración al Señor Jesús, ¿no? Diciéndole, Señor. Señor es un título que manifiesta la divinidad, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. También es importantísimo, ¿no? Analizar, aunque sea superficialmente. Si estaba postrado, ya estaba manifestando su fe, su admiración, su adoración hacia Jesucristo. Y lo llama Señor. Y no le dice, ora por mí o ruega al Padre, a Dios. No, ni siquiera dice, límpiame, ¿no? Como imperativo, como ruego. No. Interesantemente le dice, Señor, si quieres, estaría muy lejos de haber dicho, si puedes. No, le dice, si quieres. Y al decirlo manifiesta la voluntad de Dios, ¿no? Porque es importante aquí que este leproso eh, sabe que puede. Por eso le dice, si quieres. O sea, asume que sí puede. Pero muy probablemente este leproso podría saber que si es voluntad de Dios, el querer de Dios limpiarlo, lo hará porque será lo mejor para él, porque posiblemente el leproso no sabe si sea lo mejor para él, ¿no? Una hermosa oración en la que manifiesta, Señor, tú sabes todo y puedes todo, pero
sabes qué es lo mejor para mí. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, encapsula en esta declaración eh, mucho, ¿no? De lo que sería la oración eh, perfecta. Y continúa. Extendió la mano y lo tocó diciendo. Bueno, también aquí nos detenemos un poco. Extendió la mano y lo tocó diciendo. Aquí el que hace esto es el Señor Jesús. Pero hay que tener en cuenta que entonces está al alcance del brazo. Los leprosos no podían acercarse más de 2 metros, no 4 codos, dice la legislación, cuando ellos tenían que acercarse, por ejemplo, con una persona que le estaba llevando alimento o algo, ¿no? Tenían que estar a 2 metros más o menos aproximadamente, 4 codos. Pero él se ha acercado tanto que el Señor Jesús extendió la mano y lo tocó. Ahora, importante también tener en cuenta que estaba prohibido tocar a un leproso, ¿no? Porque por el contagio y porque quedaba no solamente contagiado, ¿no? Sino que tenía que luego eh, limpiarse por haber hecho contacto con el leproso, pero no para curarlo, porque aquí está el legislador, el autor de la ley misma. Y no es solamente un hombre, es el mismo Dios. No es una mano de hombre que toca a un leproso, es la mano santa, divina de Dios que lo toca, ya sabemos, para curarlo. ¿Y qué dice? Quiero, queda limpio. O sea, el Señor Jesús responde las dos inquietudes, ruegos, plegarias, preguntas del leproso. Si quieres y puedes limpiarme, que son dos proposiciones, ¿no? Si quieres, una, y puedes limpiarme. Y la respuesta está en el mismo sentido. Quiero. Y la segunda, queda limpio, en imperativo, como una orden, queda limpio. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es inmediato, ¿no? Como lo vemos aquí en el texto. Y enseguida quedó limpio de la lepra. O sea, no esperó nada, ¿no? En el momento en que dijo el Señor, quiero, queda limpio, el texto nos dice, enseguida quedó limpio de la lepra. Y esto tuvieron que verlo la gente, ¿no? Los testigos. Y de esto hablarían mucho quienes vieron este milagro. Y continúa, Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. No se lo digas a nadie, sería algo retórico, ¿no? Porque todos verían el milagro, viéndolo a él, pero especialmente los sacerdotes.
Seguramente este era una persona conocida, ¿no? Pero tiene que presentarse, dice, al sacerdote. O sea, aquí el Señor está cumpliendo la ley y entrega la ofrenda. ¿Para qué? Porque él tenía que ser aceptado nuevamente como curado, entregando la ofrenda que mandó Moisés. Aquí está la ley, ¿no? Para que le sirva de testimonio de que él está curado. Pero ese testimonio como ofrenda, diríamos, ¿no? Sobraría porque el testimonio es él mismo presentándose curado, ¿no? Recordemos lo que dice en el Evangelio de San Lucas, lleno de lepra, y ha sido curado instantáneamente, según el texto. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.